Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, invitándote a sumergirte en el misterio de la palabra de Dios. Quiero presentarte hoy un texto tomado del profeta Isaías, capítulo 38, del versículo 1 al 21. El profeta es un mensajero de Dios. A veces debe comunicar buenas noticias, a veces malas noticias. Siempre la palabra del profeta es pronunciada para que los corazones se vuelvan hacia Dios, porque estamos llamados a ser una iglesia profética, una iglesia que comunique el mensaje de Dios con fidelidad, tanto a los gobernantes, como en este caso lo hizo Isaías, como a todo el pueblo. Escucha lo que te dice la palabra. El rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así habla el Señor. Ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir. Ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: Ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Entonces la palabra del Señor llegó a Isaías en estos términos: Ve a decir a Ezequías: Así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y defenderé a esta ciudad. Ezequías respondió: ¿Cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Esta es la señal que te da el Señor para confirmar la palabra que ha pronunciado. En el reloj de sol de Ahaz, yo haré retroceder 10 grados la sombra que ya ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 grados que había descendido. Luego, dijo Isaías, traigan un empasto de higos, aplíquenlo sobre la úlcera y el rey sanará. En aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías vino a decirle: Así habla el Señor. Deja dispuesto todo lo que quieras para los tuyos, porque morirás y no sanarás. O sea, el profeta se hace intérprete del querer de Dios. Y Ezequías volvió el rostro hacia la pared y se entregó al Señor, comenzó a llorar. Nos hace mucho bien leer estas cosas en la Biblia, este libro inspirado por Dios. Nos hace bien saber que Dios no se extraña de nuestras faltas de esperanza, no se extraña de nuestras plegarias. Nos hace bien ver a ese hombre que, condenado, según todas las apariencias, no se resigna, sino que se agarra a la vida y suplica a Dios. Y por eso la palabra del Señor le fue dirigida a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: he oído tu plegaria, he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años a tu vida. Nos hace bien ver cómo aparentemente Dios cambia de parecer. Y ver que los mismos labios que acababan de anunciar la muerte, ahora la desmienten, ahora anuncian la curación. Señor, te pido que nos concedas confiar en la fuerza de la oración. Te pido que nos concedas seguir confiando aun cuando no haya indicios de curación. Y Ezequías preguntó: ¿cuál será la señal de que podré volver a subir al templo del Señor? Necesitamos signos, es verdad. El hombre está hecho así. Incluso nuestra fe, que es un gran salto en lo desconocido, no queda abandonada a lo arbitrario ni a lo irracional.
No podemos comprenderlo todo, pero para lanzarnos a ese gran riesgo de la fe, contamos suficientemente con algunos signos y con algunos puntos de referencia. Y por eso Isaías le contestó: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá su promesa. Voy a hacer retroceder 10 grados la sombra del reloj que había descendido. Y desanduvo el sol 10 grados. Signos de este tipo no son frecuentes. Pero la pregunta es, ¿sabemos interpretar aquellos signos que Dios nos da también a nosotros? Un signo forzosamente es algo frágil, como esa sombra que varía. Incluso podría extrañarnos esa curación que después de todo nos parece muy elemental, que son 15 años más o menos de vida. Total, algún día moriremos. O sea, esto no resuelve la cuestión fundamental. ¿No nos encontramos ante una doctrina teológica muy rudimentaria que no logra superar la noción de una retribución terrestre? Pero justamente, ¿no nos sugiere Dios con todo esto toda la importancia que tenemos que dar a los años que nos quedan de vida? Hay un desprecio de las realidades de la tierra y de la vida que no es cristiano. El anuncio de la resurrección y de la vida eterna no es una huida hacia lo irreal, porque lo temporal cuenta para Dios. Yo te pido, Señor, que pueda saber aprovechar bien cada uno de mis días, cada una de las jornadas que me estás regalando. Te invito a que medites y ores todo esto con este canto del ministerio Elim que se titula Te agradezco. decimos, te agradezco, oh mi Señor, te agradezco por tu gran amor. Hay días en mi
invito ahora a que escuches este Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8, que dice así. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Los tres evangelistas sinópticos refieren este pasaje de las espigas arrancadas en sábado por los discípulos de Jesús. Pero parece ser Mateo, este evangelio que acabas de escuchar, el que presenta la versión más antigua, más primitiva de este incidente, porque escribe para judíos sobre una cuestión judía, esta controversia que se entabla entre Jesús y los fariseos, que le dicen: «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado, están arrancando espigas», y ellos lo hacían porque tenían hambre. Entonces Jesús defiende a los suyos basándose en dos ejemplos, en una reflexión sobre la misericordia y en su propia autoridad. En primer lugar, él apela al ejemplo de David, algo que tiene aplicación a cualquier ley, no solamente al sábado. Cuando David y sus hombres desfallecían de hambre en su huida de Saúl, comieron los panes del templo que estaban reservados a los sacerdotes. Y Jesús mismo añade: «Los sacerdotes pueden violar el sábado en el servicio del templo sin incurrir en culpa». Entonces yo les digo que aquí hay uno que es más grande que el templo, y se refiere a sí mismo. Y a estos dos ejemplos Jesús le suma una reflexión. Si comprendieran lo que significa «quiero misericordia y no sacrificios», no condenarían a los que no tienen culpa. Es un ataque a esos fariseos que no tenían misericordia. La misericordia de Dios, que ofrece la salvación a todos, no se casa ni con la tiranía del ritualismo sabático, ni con ninguna otra cosa. Esto es lo que estaban proponiendo los letrados, los fariseos. Y el tercer argumento que usa Jesús para defender la conducta de los discípulos remite a su propia autoridad, que es la autoridad de la que ellos dependen. O sea, el Hijo del Hombre, es un título mesiánico que se refiere a Jesús, es Señor del sábado. Y esta afirmación del rabí de Nazaret, del maestro, junto con la anterior que se refiere a su preeminencia sobre el templo, te podés imaginar que a los fariseos les sonó en los oídos como una blasfemia insoportable. Y sin embargo son la consecuencia obvia de la función mesiánica de Jesús, al que no te olvides Mateo está presentando como el nuevo Moisés, el legislador del Sermón de la Montaña. Su mesianidad justamente lo autoriza a cuestionar, lo autoriza a reformar instituciones como el sábado, como el templo, cuando ya no responden a la intención del legislador, a la intención de Dios, al verdadero culto. Dejan de servir a la grandeza y a la dignidad del hombre. Y entonces, como dice Jesús, en un lugar paralelo, en San Marcos, Marcos 2, 27, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. O sea, la ley es para beneficiar al hombre, no el hombre para beneficiar a la ley.
Jesús no negó la validez de un día consagrado al Señor mediante el culto, mediante el descanso. Justamente es el tercer mandamiento del Decálogo. Pero el domingo cristiano, que celebra la resurrección de Jesús, vino justamente a planificar ese sábado judío y lo liberó de ese formulismo estéril y de esa minucia casuística. En toda la controversia de Jesús con los fariseos sobre la observancia del sábado, lo mismo que en su respuesta a la samaritana sobre el lugar del culto, Cristo se pronuncia por la adoración en espíritu y en verdad. Esto es lo que a él le interesa. O sea, por una religión purificada de ritualismos muertos, por un culto vivo, por un culto nacido de la fe. La teología protestante más radical patrocinó una especie de fe sin religión, ni religiosidad exterior alguna, como templos, como culto. ¿Por qué? Porque la religión, dicen, es un producto humano, y la fe, en cambio, es obra de Dios. Es una interpretación un poco tendenciosa de ese adorar a Dios en espíritu y en verdad. La fe no queda en una experiencia meramente intimista, sin proyección al exterior, sin proyección comunitaria. Esa adoración que Jesús quiere, si bien no se circunscribe, no se limita a lugares, a tiempos, a fórmulas, a ritos, necesita un ámbito externo de manifestación en comunidad para celebrar la fe, para alabar a Dios como un grupo creyente. ¿Por qué? Porque somos un espíritu encarnado. Necesitamos un día de frío, un día de lluvia, necesitamos un templo. Es cierto que podemos rezar al aire libre, pero el templo nos habla de un lugar especial, de encuentro y de adoración. Es lo que hacemos en la liturgia dominical, en la liturgia diaria. Y esto es algo connatural a nuestra vocación común en Cristo, para formar un pueblo que confiese a Dios, que lo confiese en la verdad y que lo sirva con santidad. El creyente auténtico tiene que ser personalmente consciente de su fe y tiene que poner toda su existencia en manos de Dios, renunciando tanto a las garantías rituales falsas, mágicas, como a una moral farisaica centrada en el hombre, que supuestamente le aseguren la salvación, como pretendían los fariseos con la observancia del sábado. Jesucristo es nuestro modelo. Él fue el gran adorador del Padre en espíritu y en verdad. Y como Él, tenemos que trasvasar el culto a la vida y tenemos que llevar la vida al culto. Tenemos que asumir esa dimensión religiosa de toda nuestra existencia personal, familiar, laboral, cívica, aún manteniendo ese carácter secular, autónomo. Glorificado seas, Padre, porque Cristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos de Dios, que se dejan guiar por tu Espíritu. Toda tu gracia, tu verdad, nos vienen por Jesucristo. Jesucristo que nos constituyó en pueblo para tu gloria y para tu servicio, Señor. Jesús nos propuso una religión liberadora, que es adoración en espíritu y en verdad, culto vivo en la fe, una religión purificada de todos los ritualismos muertos. Él fue el sí total a tu voluntad, y Él es nuestra ley. Te pido que nos concedas seguir su ejemplo por la obediencia de la fe, para poder celebrar contigo, Señor, ese día eterno de fiesta,
Amén. Te invito a que continúes tu oración con este tema musical de Fanny González, Adorar. Alabar es lo que anhelo, es mi deseo. Alabar, adorar por lo que es hecho en mi vida. Adorar cuando en mi vida lleguen momentos de color gris. Adorar a ti, Jesús, solo a ti, solo a ti. Adorar cuando mis lágrimas ahoguen mi voz y no pueda hablar, que como un río fluya en mí. Adorar, alabar es lo que anhelo, es mi deseo. Alabar, adorar por lo que has hecho